Y vamos a anclar aquí. Anclaje. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio. Si has llegado hasta aquí, estás en contacto conmigo a través de lo que va a ser este espacio que se llama Psicopatología con ADE. Ya me conoces, soy Adelaida Barliza, soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica. Y este es un espacio, le estaba compartiendo ahorita a mis compañeras, que ha sido siempre un sueño porque durante muchos años dicté esta cátedra en distintas universidades en Colombia y tenía ese sueño de poder compartir la psicopatología con personas que tengan el interés en esto sin una presión de una nota, sin tener que estarte evaluando, simplemente por el hecho de estarnos informando, de estar mirando, de estar actualizándonos juntos en este aspecto tan bonito de la psicopatología. La psicopatología tiene como función el conocimiento de lo que son los trastornos mentales. Y siempre le dije a mis estudiantes que el hecho o el arte de aprender a hacer diagnósticos no es para etiquetar al paciente con una cruz y decirle, tú eres bipolar, tú eres esto, tú tienes esto. No, es el diagnóstico debe ser una brújula que le sirva al clínico para mirar cómo puede orientar mejor a su paciente y empezar a prevenir con el paciente las cosas que pueden pasar. Entonces, en este orden de ideas, empecé y escogí primero para trabajar un tema que es apasionante y siempre le dije a mis estudiantes de psicopatología, si a ustedes no les gusta este tema, no debieron haber estudiado psicología. A mí me encanta y es el tema de los trastornos de personalidad. Entonces vamos a empezar por allí, vamos a profundizarlos. Pretendo que este espacio sea un espacio quincenal, es decir, nos vamos a reunir el primer lunes de cada mes y el tercer lunes de cada mes a esta hora. Voy a grabar este espacio, te va a quedar en YouTube, lo puedes ver después, lo puedes compartir, lo puedes profundizar. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar en esto que es tan bonito y te voy a compartir la presentación para que podamos ir mirando, y construyendo juntos sobre esto tan interesante. Vamos a abrir, vamos a presentar nuestros trastornos de personalidad. Fíjate qué curioso que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo estudié en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá el pregrado. Y cuando yo empecé a estudiar, nosotros veíamos en algún semestre, si no estoy mal, segundo o tercer semestre, lo que era teorías de la personalidad. O sea, el tema de la personalidad es tan amplio y está marcado desde la misma historia de la humanidad como tal, desde la misma historia de la filosofía, desde la misma historia. em, del desarrollo de la psicología como tal, porque siempre desde los enfoques y los elementos, la gente ha tratado, los seres humanos hemos tratado de explicarnos lo que es personalidad. Entonces hay una cantidad de teorías increíbles sobre esto. En algún momento veremos historia de la psicopatología si les interesa para que podamos ir evolucionando con esto. Nosotros nos vamos a quedar con revisar lo que es la personalidad de una manera que a nosotros nos empiece a ayudar a entender los trastornos de la personalidad. Entonces, la personalidad, ¿verdad? Son los rasgos o patrones persistentes. Ojo con esto, patrones y rasgos persistentes, es decir, es como consistente la forma en la que esto se decanta y es una forma de percibir, ¿ok? De relacionarse
de pensar sobre el entorno, o sea, sobre tus relaciones sociales, pero también es una forma de pensarte a ti mismo y se pone de manifiesto, sabemos que hay una personalidad porque se pone de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Es decir, esa forma nuestra de percibir, que eso es un proceso maravilloso porque todos tenemos una forma distinta de percibir. La percepción, cuando tú hablas de percepción, estás hablando de cómo tu mente interpreta y asimila em, todo lo que son los estímulos externos. Es decir, tú percibes algo cuando tú dices esto me gusta, no me gusta, pones tu atención allí o no. Entonces ya sabemos que son patrones persistentes en la forma de percibir, o sea, cómo yo percibo, a qué enfoco mi atención y cómo lo interpreto, en mi forma de relacionarme, no solamente con el entorno, sino cómo me relaciono conmigo mismo y que eso se pone de manifiesto, obviamente, en los contextos sociales. Los rasgos de personalidad, y ojo con esto, los rasgos de personalidad solo se atribuyen a trastornos de personalidad. ¿Cuándo? Y esto lo vamos a ver siempre que veamos em, trastornos mentales, vamos a ver que se repiten estas características que vamos a hablar, pero hoy te las explico con respecto a lo que son los trastornos de personalidad. Es decir, estos trastornos de personalidad, podemos decir que estos rasgos son trastornos de personalidad cuando son inflexibles, ¿ok? Es una forma rígida, a la persona le cuesta mucho el cambio y siempre se responde de esa manera, ¿ok? Cuando algo es inflexible, te lleva al segundo punto, es decir, es desadaptativo. Desadaptativo, ¿qué quiere decir? Que te quita esa capacidad para poderte adaptar. La adaptación es importantísima. Muchísimas veces hemos oído que cuando hablamos de inteligencia hablamos de adaptación, de cuando oímos y sentimos muchos procesos en nuestra vida tienen que ver con nuestra capacidad de adaptarnos e incluso en la evolución se habla mucho de la adaptación, del poderse adaptar a los cambios. Obviamente, si tú tienes un patrón inflexible para responder a las cosas, obviamente te va a costar trabajo poderte adaptar. Entonces vas a tener respuestas desadaptativas frente a los cambios o frente a los ambientes o frente a los retos que te vaya presentando la vida cuando tal. Y además, estos patrones inflexibles y desadaptativos terminan causando un deterioro funcional significativo y un malestar subjetivo. Me gusta mucho que sepas que aquí está el malestar subjetivo porque más adelante, cuando veamos todo lo que es esquizofrenia y otros trastornos, la persona no tiene la capacidad para darse cuenta del malestar subjetivo. O sea, la persona no tiene ese grado de introspección o de darse cuenta de lo que está pasando. Entonces vamos a mirar otra vez. Entonces, son rasgos inflexibles, los rasgos de personalidad, porque todos tenemos ciertas formas de hacerlo. Lo chévere de esto es que cuando tú vas leyendo los trastornos, cuando vayamos profundizando en cada una de las características, tú vas a decir, ay, yo como que tengo un poquito esto, tengo de lo otro, te empiezas a acordar de una cantidad de personajes que han visto en eso. Entonces te vuelvo a repetir, son inflexibles, son desadaptativos y causan un deterioro funcional significativo y un malestar subjetivo. Es decir, la persona se da cuenta, es decir, la persona tiene un grado de introspección para decir, esto no me está funcionando. Cuando una persona tiene ese grado de introspección, de poder ir dentro de ella misma y decir, esto me hace sentir mal, tenemos mucha esperanza de que en la psicoterapia la persona pueda ayudarse o pueda cambiar, porque la persona se está dando cuenta de que algo está pasando. Sin embargo, cuando vayamos más adelantico, que veamos otros trastornos, nos vamos a dar cuenta cómo
hay trastornos dentro de la salud mental que donde la persona no tiene ese malestar subjetivo, es decir, no se está dando cuenta de lo que hace y el malestar lo sienten en el trabajo, en la familia y la persona no es consciente de las cosas que está haciendo, ¿ok? Entonces, dentro de las pautas diagnósticas del trastorno de personalidad del DSM-5, que es importante aquí para las personas que no son psicólogos, es un espacio que hemos creado abierto no solamente para los que son psicólogos, sino los que quieran aprender de esto. El manual diagnóstico de los trastornos mentales viene en apareció más o menos como en el 80 y tanto, después cuando repasemos la historia veremos. Ahora vamos en el DSM-5 revisado, o sea, a medida que vayamos viendo esto, vamos a ir viendo que este DSM-5, que es sobre el que nos estamos basando, ha ido teniendo algunos cambios ya. Hay algunas cosas que se han pensado. El DSM-5 revisado hizo unas modificaciones para hacer el lenguaje más inclusivo y para empezar a quitar esto que te digo de cómo etiquetar a las personas y ponerlas ahí y a tener un lenguaje mucho más respetuoso, ¿ok? Entonces vamos en el DSM-5. El DSM es el que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿ok? Y los que utilizan los médicos y el resto de las clasificaciones es el CIE. Yo creo que vamos como en el CIE 10 o 12. Y dentro de ese CIE 10 o 12 en el que están ahorita, están absolutamente todas las enfermedades y las enfermedades mentales son simplemente un capítulo, son simplemente un capítulo dentro de todas las enfermedades de absolutamente todos los sistemas, está todo lo referente a lo que son los trastornos mentales. Entonces, dentro de las pautas diagnósticas, y nosotros nos vamos a basar en el DCM, porque es el que tiene como el lenguaje más desde la psicología, algunos de mis alumnos y exalumnos han tenido problemas con esto, porque nosotros le enseñamos y nos basamos para los trastornos mentales en el DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, pero cuando los chicos salen a ejercer, y trabajan para las empresas prestadoras de servicio. En Colombia se llaman EPS o se llaman IPS, cuando son fundaciones que trabajan adscritas a esto. Trabajan con el CIE, creo que van el 10 o 12 si no estoy mal. Entonces la codificación cambia. Pero dentro de nuestra formación como psicólogos, los que se han formado como psiquiatras, es buenísimo mirar esto porque es el que habla más nuestro lenguaje y nos da una forma para poder abarcar los trastornos y mirarlos desde otra forma. Entonces, dentro de las pautas diagnósticas de personalidad por el DSM-5, tenemos varios criterios diagnósticos. Después nosotros hoy solamente vamos a ver criterios diagnósticos. Más adelante vamos a ver criterios diagnósticos diferenciales, porque aquí nos vamos a dar cuenta de que hay criterios que se repiten o que se comparten con otros trastornos y cuando vamos a hacer un diagnóstico, hablamos de diagnóstico diferencial, es decir, comparte con este trastorno tal, 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 pero es diferente en esto, esto y esto, ¿ok? Aquí simplemente estamos haciendo como el primer abrebocas para empezar a ubicarnos en esto. Entonces, lo que nos dice el primer criterio A es que es un patrón permanente de conducta y de experiencia interna que se desvía notablemente de las expectativas culturales y que se manifiesta en al menos dos de las siguientes áreas, ¿ok? El control de impulsos, es decir, la persona tiene reacciones rápidas, no controla los impulsos. En la cognición, es decir, en todos los procesos mentales, como lo que es atención, concentración, memoria, capacidad de hablar, ahí hay diferencias en la afectividad y en el funcionamiento interpersonal. Ojo que cuando nosotros hablamos de que hay características distintas de la cultura, generalmente cuando
hay personas que tienen más claridad o que son más empáticas en muchas cosas y la cultura no es una cultura muy empática, la persona obviamente se distingue o se diferencia de la cultura. Hay personas, y lo hemos visto muchísimo, las personas que van más adelantadas mentalmente a su tiempo en algunas otras cosas, no se identifican muchas veces con la cultura o son diferentes de las personas que los rodean. Pero mira las otras características. No en el trastorno de personalidad hay problemas que se manifiestan al menos en dos de las siguientes áreas. En el control de los impulsos, en la cognición, en la afectividad o en el funcionamiento interpersonal. Más adelante, cuando ya aprendamos a manejar súper bien lo que es los trastornos de personalidad, vamos a ver un modelo alternativo de evaluar los trastornos de personalidad que tiene una visión súper amplia de sobre este tema. ¿Ok? No, y este niño no se quiere mover. Ok. En el patrón B tenemos que el patrón de personalidad, como ya lo habíamos visto, y son de esas palabras que quiero que te las grabes cuando hablemos de trastornos de personalidad, es inflexible, desadaptativo, causa malestar subjetivo y un deterioro funcional significativo. Un deterioro funcional en las distintas áreas en el que la persona se esté desarrollando. Entonces, ojo con estas palabras. Inflexible, ya te dije, o sea, eh, de las cosas que marcan la salud mental, de las cosas que marcan la inteligencia, la salud mental y la inteligencia emocional es la capacidad de ser flexible. Yo tenía pensado esto y esto y esto, pero no se pudo. Bueno, hagámoslo de esta forma, o hay este cambio, o hay esta necesidad de hacer las cosas de una manera distinta. Una persona con un patrón marcado, un trastorno de personalidad, le cuesta muchísimo trabajo ser flexible y al hecho de ser inflexible, obviamente le va a costar mucho trabajo adaptarse y cuando le cuesta mucho trabajo adaptarse, obviamente va a haber un deterioro funcional en las cosas que esa persona hace o en los ambientes en los que esta persona se está moviendo. ¿Ok? Entonces vamos a meternos ya en esto tan interesante que es la clasificación de los trastornos de personalidad que hace el DSM-5. Entonces, el DSM-5 eh, clasifica o hace grupos, tres grupos básicos de lo que son los trastornos de personalidad. Entonces, el grupo A es el grupo de los sujetos extraños o excéntricos, ¿ok? Y aquí es donde la cosa se empieza a poner buena. Entonces, el grupo de los sujetos extraños o excéntricos, según Valdés, ¿sí? Los sujetos de este grupo serían introvertidos. Ojo con esto porque los de los otros grupos vamos a darnos cuenta de que no son todos introvertidos. Introvertidos, mal socializados. Ahorita vamos a ver que hay unos que pues no tienen, las personas del grupo A no tienen interés en las relaciones sociales, les cuesta mucho socializar, son introvertidos, son desajustados emocionalmente, pero son independientes, obviamente, o sea, como les cuesta trabajo socializar, no tienen interés en socializar, ahorita vamos a ir viendo esto, son emocionalmente independientes y es como su forma de cuidarse de una u otra forma. El primer trastorno del grupo A es el trastorno paranoide de la personalidad. ¿Ok? El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por desconfianza excesiva e injustificada. ¿Ok? Suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva. Es decir, la persona tiene unos niveles de desconfianza, ojo, no justificada, ¿ok? Porque vuelvo a las características de la cultura. Si tú, a mí me costó muchísimo y me daba mucha risa porque mi compañero que es irlandés,
cuando él iba a visitarme en Santa Marta, recuerdo específicamente alguna vez que estábamos esperando una cita médica, estábamos esperando una cita médica para mi hija. Él dejó la pañalera con la billetera, con el computador, con todo ahí en una silla y andaba por el pasillo con la bebé cargada. Y uno, uy, ¿cómo? En Colombia uno es piloso con ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo llego acá, y mi hija me dice, no, mamá, es que me voy a caminar por las montañas. Y uno, uy, espérate que yo te acompaño, porque es que uno tiene una cantidad de historias y de cosas de desconfianza justificadas. Entonces, yo creo que hay países, situaciones, culturas que han hecho que la gente, o hay ambientes laborales, ambientes sociales, ambientes afectivos donde la persona ha aprendido a ser desconfiada. Pero aquí, en un trastorno paranoide de la personalidad, estamos diciendo que es una desconfianza excesiva e injustificada. ¿Ok? Esto es importante que lo veamos porque más adelante, cuando veamos otro tipo de trastornos, el trastorno obsesivo compulsivo relacionado con características celotípicas, vamos a ver cómo hay toda una cantidad de celos y de cosas ahí que no son justificados con relación a desconfianza con la pareja. Entonces es importante empezar a mirar esto. Es una desconfianza excesiva, injustificada, hipersensibilidad y restricción afectiva. Es decir, una persona con un trastorno paranoide de personalidad, la persona se aleja, ¿verdad? Y siempre está pensando, están hablando mal de mí, esto me lo están haciendo a mí. Obviamente, cuando un tipo de persona de esta te llega a terapia, imagínate todo lo que hay que hacer para que la persona pueda confiar, pueda hablar y pueda empezar a darse cuenta de que esa reacción que está teniendo contigo, porque generalmente en la relación le hacemos como de espejo a la persona para que la persona empiece a mirar cómo es que esa persona establece relaciones con los otros, ¿ok? El segundo es el trastorno esquizoide de la personalidad. Ojo que con el esquizoide, esquizofrenia, vamos a tener unos litos, entonces me interesa muchísimo que te quede claro esto hoy, trastorno esquizoide de la personalidad. Entonces, hay dificultad para establecer relaciones sociales, hay ausencia de sentimientos cálidos y hay una indiferencia a la aprobación y a la crítica. O sea, a la persona le vale. Lo social le importa muy poquito, pero no tiene sentimientos cálidos y no tiene sentimientos tiernos. Obviamente no hay empatía y la persona le importa cinco socializar o no socializar. ¿Ok? Después vamos a verlo con más detenimiento. El trastorno esquizotípico, mira la diferencia, esquizoide del que acabamos de ver y el trastorno esquizotípico de la personalidad que me encanta, es uno de mis favoritos y es de los que más rasgos tengo. eh, Está basado en anormalidades de la percepción, es decir, cómo la persona percibe las cosas, del pensamiento, del lenguaje, de la conducta, que no llega a reunir criterios para la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia hay una alteración en la cantidad de en la percepción, pero en la esquizofrenia la persona pierde la identidad de su yo, el yo se disuelve, ya la persona no sabe qué es real o qué no es real. En el trastorno esquizotípico de la personalidad, la persona te puede decir que ve ángeles, que ve demonios, que huele a rosas, que huele una cantidad de cosas, que puede ver, ojo, que hay personas y las conozco que tienen ciertos dones y que ven ciertas cosas y que tienen una sensibilidad especial. La ciencia las ha empezado a llamar personas paz o personas altamente sensibles, pero yo desde que yo soy yo, lo que pasa es que antes no se podía hablar de ese tipo de cosas, hay personas que canalizan, que escuchan, que tienen mediunidad, que pueden ver cosas que nosotros normalmente no vemos, pero si tú vas a decir que es un trastorno esquizotípico de la personalidad, me devuelva lo que te digo. Es un patrón inflexible, desadaptativo,
que daña las funciones de las personas. Cuando a ti una persona te dice que tiene un don o que tiene una función o que canaliza o que habla con los aliens o que ve ángeles o que las plantas le hablan o que entiende lo que le dice el gato, pero la persona es una persona flexible, adaptativa y funcional, no es un trastorno esquizotípico de la personalidad y eso es importante que lo tengamos bien claro. ¿Cuándo es un trastorno esquizotípico de la personalidad? Cuando es inflexible, es desadaptativo y no le permite la funcionalidad a la persona. Por eso fíjate que ahí habían esas palabras tan hermosas de Jesús que decía, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No, es que yo soy un extraterrestre, yo vengo de Marte, yo hablo con esto, ok. ¿Cómo es la vida de esa persona? ¿Cómo se relaciona con los otros? ¿Cómo se relaciona con el trabajo? ¿Cómo son sus cosas? Y si encuentras una cantidad de cosas disfuncionales, de inflexibilidad, bueno, ya sabes que la cosa va más para este lado. Yo he conocido a las personas más maravillosas que he conocido tienen estos rasgos, que son personas que hablan con los ángeles, que se comunican con los animales, que saben lo que le está pasando a una matita, que llegan a un lugar y te dicen, uy, no, parce, esta energía está súper pesada o esto me olió o lo que sea, ¿ok? Entonces, cuando esto hay que diferenciarlo muy bien. Las personas con un trastorno esquizotípico de la personalidad son, o sea, se ve. La persona se viste total y absolutamente distinto. La persona siempre está llevando un mensaje de, en mi percepción, en cómo yo siento las cosas, yo soy distinto y así se lee. ¿Ok? Entonces, este es el grupo, el primer grupo, que es el grupo de los sujetos eh, extraños o excéntricos. ¿Ok? En el segundo grupo tenemos el grupo B, que estarían los sujetos teatrales o impulsivos, ¿ok? Ahí hay un error, después lo corrijo. Teatrales o impulsivos. El primer trastorno aquí es el trastorno histriónico de la personalidad. El trastorno histriónico de la personalidad está basada en una conducta teatral, en una conducta reactiva, expresa intensamente o sea, las explosiones que tienen son muy marcadas, está muy centrada en el egocentrismo, en la hipocresía y la manipulación, pero la principal motivación de una persona con un trastorno histriónico de la personalidad es tener la atención de los otros. Lo peor que le puede pasar a un histriónico es que no le presten atención. Un histriónico cuando entra a un salón de clase, cuando entra a su sitio de trabajo, cuando tiene que ser visto. Lo peor que le puede pasar a un histriónico es que tú no le des atención. Entonces, fíjate que el grupo de las personas que hablamos del grupo A son personas que son introvertidas y no son extrovertidas. Las personas de este grupo necesitan de una u otra forma de los otros y necesitan un público que los esté observando, si no, no tienen razón de ser. Entonces, el histriónico hace lo que sea para que tú le prestes atención. Siempre que hablo del trastorno histriónico de personalidad, recuerdo un profe que decía que eh, la pesadilla de todo terapeuta es una mujer con un trastorno histriónico porque otra de las características es la sexualidad. O sea, tú a estas personas no les puedes decir bola, palo, hueco, porque tú, el hueco, la bola, el palo, todo lo sexualizan y siempre están tratando como de seducir al otro de una u otra forma. Entonces, hay que prestarle atención a estas personas. Yo sé que ya te empezaste a acordar de varios y varios personajes que hemos visto. Entonces, según Valdés, los sujetos de este grupo se caracterizan por ser extrovertidos, sujetos del grupo B, extrovertidos, mal socializados, desajustados emocionalmente y dependientes, o sea, dependen. ¿Por qué? Porque en los otros ellos necesitan el público. O sea, imagínate tú un histriónico que nadie lo vea, o sea, que nadie se esté dando cuenta. Hay personas que, ¡ay, me voy a desmayar, me voy a morir!
Recuerdo varias estudiantes que tuve con estos rasgos que entraban al salón de clases y desde que están diciendo, es que tengo la regla, me está doliendo muchísimo. Entonces las pestañas, las cosas, a pesar de que usaban todas uniformes, pero tú las ves con esos rasgos y esos trastornos ahí como muy a flor de piel. El trastorno narcisista de la personalidad de la que eh, veo con gran interés cómo ha ido tomando mayor fuerza y la gente empieza a ser consciente porque el trastorno narcisista de personalidad en su forma de relacionarse dentro de la pareja es bien complejo y es como va llevando al otro y manipulándolo para que, oh sí, mi gran señor, tú eres lo mejor que ha pasado en el mundo, tú eres lo máximo, tú eres más o menos un medio Dios y hay unas formas ahí que después lo vamos a ver y vamos a hablar de cómo nos recuperamos de relaciones y de maltratos causados por personas narcisistas. Entonces, dentro del trastorno narcisista de personalidad hay sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad exhibicionista de atención, admiración y explotación interpersonal. Un narcisista necesita a los otros para que le digan, no, tú eres lo máximo. O sea, el Ya. narcisista siempre está compitiendo con los otros para tener la atención de los otros, para mostrar de una u otra forma cómo yo soy mejor que tú, cómo yo tengo lo mejor, cómo mi carro es el mejor, cómo mi celular es el mejor y usar todo el tiempo una cantidad em, de, de cosas que a mí me hagan. Este es el trastorno narcisista, es como el pavo real, ¿verdad? Entonces, mira mis plumas, pero cuando voy a hablar porque sé que soy, que soy débil, entonces tengo una cantidad de cosas para que tú me admires. Empieza a imaginarte, que eso lo vamos a ir viendo cuando ya empecemos a profundizar en cada uno de estos trastornos, cómo es la crianza de una persona que tiene eso. O sea, es ese niño que la mamá, no, tú eres la maravilla, mi amor, es que si perdiste es porque los profes no te quieren, pero tú eres divino, tú eres lo mejor, tú eres el mejor, tú. Entonces, la persona empieza a creerse todo eso y a ir enfocándose en que yo soy, pues, lo mejor de lo El mejor y rojo. eh, necesito todo el tiempo la aprobación de los otros. Bueno, el trastorno antisocial de la personalidad, que sería el tercero de este grupo, Trastorno está, antisocial. está, alguien tiene por allí el micrófono abierto, porfis, para que lo cierres, porque como estoy compartiendo, no puedo cerrarlo. La conducta antisocial es continua y crónica y está caracterizada porque se violan los derechos de los demás. Ojo, una persona con un trastorno antisocial de la personalidad no tiene ni cinco de culpa por lo que hace. Entonces, una conducta antisocial en la que se violan los derechos de los demás se presenta antes de los 15 años y persiste hasta la edad adulta. En la adolescencia, desafortunadamente, desde los 11 a los 15 años, no se llama trastorno antisocial de la personalidad porque para que sea un trastorno de personalidad, la persona debe tener más de 16, 17 años. En los adolescentes se llama trastorno disocial. Entonces, esos son los niños que se escapan, que tienen un consumo de drogas, que ya desde muy pequeñitos empiezan a tener robos y este tipo de complicaciones que son muy fuertes, ¿ok? Pero aquí en los adultos, entonces ya sabemos, la conducta antisocial que es continua, crónica, en la que se violan los derechos de los demás y se presenta antes de los 15 años y persiste incluso hasta la edad la edad adulta. ¿Ok? El cuarto trastorno aquí es el trastorno límite de personalidad o limítrofe o borderline. Este está caracterizado, el miedo principal de una persona con un trastorno límite de personalidad está caracterizado por un miedo total y absoluto al abandono. La persona hace una cantidad de cosas para que el otro no las deje y siempre está con mucho miedo. Su herida
de infancia más importante es el abandono. Entonces, está caracterizado por inestabilidad en el estado de ánimo, en la autoimagen y en la conducta. Eh, Estas personas se caracterizan, una de las cosas que las personas con un trastorno límite de personalidad tienen y que para nosotros a mí me costó mucho como terapeuta tienen es muchas veces esa parte de autolesión. Las personas se autolesionan, no solamente haciéndose cutting muchas veces, sino sobre tatuándose o teniendo muchas limitaciones en su alimentación, lo que los lleva a tener trastornos alimenticios. Generalmente ahí hay que mirar porque dentro del trastorno límite de personalidad puede haber bulimia, puede haber anorexia. Después vamos a ir viendo cómo se da lo que llamamos comorbilidad y es cómo dentro de un trastorno pueden coexistir otros. Pero es el miedo al abandono y está muy caracterizado por cómo yo me autolesiono o yo me castigo y puede haber ahí también conductas de adicciones, ¿ok? Bueno, entonces, en este grupo, según Valdés, que lo habíamos visto al principio, estas personas del grupo C, los sujetos de este grupo se caracterizan por ser extrovertidos. Acuérdate que los del grupo A son introvertidos, no tienen interés en las relaciones. Estos son extrovertidos, mal socializados, desajustados y emocionalmente dependientes porque necesitan al público para poder montar todo lo que y para tener como un público quien los avale. Los, las personas del grupo C son los sujetos ansiosos o temerosos, ¿ok? Entonces, en este grupo está el trastorno de personalidad por evitación, que consiste en una hipersensibilidad al rechazo, a la humillación, a la vergüenza, un retraimiento social, a pesar de tener el deseo. Estas personas tienen un deseo tienen un deseo de tener relaciones con los otros, pero es tanta la vergüenza que no los deja acercarse y prefieren evitarlo. Este trastorno más adelante lo vamos a ver cuando veamos el diagnóstico diferencial. Puede parecer una fobia social, no es una fobia social, comparte con la fobia social el miedo y la hipersensibilidad al rechazo a la humillación, pero es mucho más profundo que una fobia social. O sea, la persona empieza a evitar y hacer una cantidad de acciones para no exponerse al rechazo, para no exponerse a la humillación, para no exponerse a la vergüenza y hacen cosas que son tremendas en esto. El trastorno de personalidad por dependencia está caracterizado por pasividad y por estar delegándole a los otros las responsabilidades propias para que los otros te resuelvan. Hay una subordinación e incapacidad de valerse solo y tener falta de confianza. Siempre necesito, no es que yo no sé esto en las amas de casa del siglo pasado, a Dios gracias, ya esto casi no se ve. La señora no sabía usar una chequera, no sabía coger un carro, no sabía nada porque todo lo hacía el esposo, todo lo hacía el esposo y esos son patrones que se van como camuflando. Entonces las personas con un trastorno de personalidad por dependencia siempre están buscando la aprobación y que el otro las acompañe y que el otro les haga y que el otro les valide en las cosas que ellos necesitan, ¿ok? El tercero es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad lo vamos a ver como trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad dentro del grupo de los trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad, pero después lo vamos a ver dentro de los trastornos del estado de ánimo y específicamente dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿ok? Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad puede ser perfección y obstinación, está caracterizado por perfección, obstinación, indecisión excesiva, devoción al trabajo, al rendimiento, dificultad para expresar emociones cálidas y unos niveles altísimos de autoexigencia en la perfección y en las cosas en las que en lo que la persona desarrolla. Entonces, hasta aquí que hemos dicho.
que dentro del DSM, SM5, los trastornos de personalidad se dividen en tres grandes grupos o clusters que se reúnen por las características que ellos tienen. En el primer grupo vimos las personas excéntricas, ¿verdad? Y está el paranoide, que ya sabes que el mayor miedo del paranoide es que los otros estén hablando de ellos, que son demasiado desconfiados. El esquizoide, que es una persona que no tiene empatía, que es una persona muy fría, que no le interesa el compromiso o establecer intimidad con los otros. El esquizotípico, que su diferencia es en la percepción, en cómo percibe las cosas y en cómo las siente, y que las personas del grupo A no tienen interés en socializar, pero es un interés, no tienen interés en socializar más por protegerse, ¿sí? Ok. En el grupo B vimos el trastorno antisocial, que tú sabes que no tienen empatía, que violan las reglas, que no generan culpa por hacerle daños a los otros. El trastorno limítrofe o borderline, que es inestable, está caracterizado por la inestabilidad emocional. Y dentro del trastorno limítrofe de personalidad, el mayor miedo es el abandono. El histriónico, que es la necesidad infinita de llamar la atención de los otros y de ser el centro de atención de los otros, como utilizando todo como muy dramático y muy histriónico para llamar la atención. Y el narcisista, que es creerse definitivamente mejor que los otros y tener esa necesidad de que los otros le estén alabando y le estén diciendo pues que es obviamente lo mejor. Entonces, dentro de este grupo, estas personas son dependientes socialmente porque necesitan al otro. Es como si un antisocial a quien le hace daño, una persona limítrofe necesita alguien que no la abandone, un histriónico necesita un público para hacer sus shows, el narcisista necesita quien lo alabe, ¿ok? Dentro del grupo C están estas personas que son temerosas. Entonces, ahí está el trastorno de evitación. Es una persona que tiene mucho miedo al rechazo, mucho miedo a la burla y tenemos que hacer una diferenciación de lo que es el trastorno o lo que es una fobia social, que después lo vamos a mirar como con más calmita. El trastorno de dependencia, que son personas que no asumen su propia responsabilidad y están delegando esa responsabilidad constantemente en los otros. Y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Ok? Fíjate que hay otros trastornos de los que muchos autores han hablado, pero que no están dentro del DSM-5 y sin embargo sí lo vemos en la forma en que las personas se desarrollan en su función. Por ejemplo, el trastorno pasivo-agresivo de personalidad. Esas personas que no te agrede de palabra, pero deja de hacer cosas o no dice cosas o se calla cosas, ¿verdad? No te agrede, pero ahí está, que es una agresión pasiva. El trastorno depresivo de la personalidad, que es cuando la persona ha hecho de la tristeza, de la depresión, un estilo de vida, que después lo vamos a ver más adelante dentro de los trastornos del estado de ánimo, como un trastorno depresivo de la personalidad distímico, que es un trastorno depresivo es cuando ya la depresión lleva más de 2 años o ya se ha ido formando como un estilo de vida. Sin embargo, aquí algunos autores lo sugerían como trastorno de personalidad. El trastorno autodestructivo de la personalidad, que se parece mucho al borderline en esas personas que se hacen daño, que se cortan, que tienen adicciones, que se hacen cutting, que se sobretatúan o que se hacen daño a través de la alimentación, ya sea o con una alimentación en exceso o en disminución. Sin embargo, estos trastornos que te estoy nombrando no están dentro de los trastornos de personalidad, sino que han sido absorbidos dentro de los otros o que tú los ves. Sin embargo, hay algunos autores que los propusieron y no han sido reconocidos como tal. Mis amores, yo creo que
Esto vamos a dejarlo para la próxima, que tiene que ver con todo lo que es el modelo de los trastornos de personalidad, desde los esquemas y la forma en que las personas se comunican allí. No sé si eh, tengan alguna duda, algo que, algo que preguntar. Ay, Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo hola, mi estás? corazón, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Lorena Rivera, profe, te recuerdo bastante en las clases. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Profe, quiero preguntarte algo que dijiste ahorita. Ujú. Bueno, lo voy a decir como, a parafrasear en la forma como te lo entendí, usted me corregirá si es así. Dice que un, a una persona se le puede diagnosticar con un trastorno de personalidad antes de la edad de los 16 años o No, después. no. Un trastorno de personalidad. O sea, imagínate, si una persona empieza a definirse como tal, más o menos después de los 18, incluso después de los 21. Nosotros sabemos que una persona que está en esa etapa de la adolescencia, de cambios, que eso es lo que marca mucho toda la edad de la adolescencia, es quién soy yo, para dónde voy, qué es lo que me gusta, cómo me defino, ¿verdad? Entonces te decía que no se puede diagnosticar a una persona con un trastorno de personalidad antes de los 16 años. Y te hablaba específicamente de que en el trastorno antisocial de la personalidad, antes de los 15 o 16 años, se ven rasgos de esto y que lo llamamos un trastorno disocial, que ya son esos adolescentes que han tenido problemas de robos, de consumo de drogas, de escaparse de la casa, ¿ok? Los trastornos de personalidad se empiezan a diagnosticar como tal, yo diría alrededor de los 18, 21 años, cuando ya están más definidos. Sin embargo, fíjate que como son patrones de personalidad, tú puedes empezar a mirarlos desde que la persona está en la niñez e incluso en la adolescencia. Entonces, eso es lo lindo de lo que nosotros hacemos como psicólogos, que cuando estás viendo que las personas se dan cuenta de que hay ciertos rasgos, ¿cómo consulto o cómo hago yo para que antes de que la persona, esto se cristalice y se forme totalmente como un patrón, haya un tiempo de trabajarlo, de mirarlo, de corregirlo, de prevenirlo, ¿sí? Ok, profe, perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar para que nos quedemos aquí como nosotras charlando un ratico. Muchas gracias a todos los que van a ver este video, los que van a seguir uniéndose a este espacio. Ya sabes que va a ser los primeros lunes de cada mes, el primer lunes y el tercer lunes de cada mes. Soy Adelaida Barliza, me encantó mucho estar contigo. Cuídate mucho.